Bueno. Listo, ya, hermano. Mi hermano Andrés, buenos días. Mi hermana Rosita, señora Carolina, el Señor me la bendiga, buenos días. ¿Cómo les acabo de ir? Buenos días, hermano. Buenos días, hermanos. Estamos esperando un poquito que otros hermanos se conecten. Ya se les envió el link. Estamos esperando un poquito con paciencia, 2 minuticos para poder empezar. Para que mi hermano Andrés caliente la voz y nos acompañe con una alabanza. Amén. Amén. Bueno, mi hermano. Mi hermana Rosita, Andrea también la tiene en el grupo, ¿cierto? Mi hermano también le mandó el link a ellos. Sí, señor. Mi hermana Andrea. De todas formas, yo estoy grabando la reunión. Entonces, bueno, para que de pronto las personas que no puedan conectarse la vean. Sí. ¿Listo? Sí, la hermana que nos preguntaba que si podía grabar la reunión, que es que ella ahorita como que algo así quedó sin celular, no sé qué fue lo que pasó. Es que no tiene para acceso para Skype, ni para Zoom, ni para nada, entonces quedó como desconectada, entonces que a ver si podía grabar, entonces a ver si se les puede hacer llegar para que se animen. Es importantísimo. Sí, Bueno, por el ¿y la grupo vecina? vamos a estar enviando el link. ¿Y la vecina, la fin ya fue para Villavicencio, no? Sí, ya se fue. Pero ya la pueden llamar y mandarle el link para que se conecte, ¿cierto? Sí, señor, yo se lo envié. Entonces, pues Bueno, esperemos a ver si se conecta. Eso, ya la invitación como es la palabra, ¿no? Invitar a la cena a los congregados y ya pues que le aparece el tiempo a cada uno para poder tener el reunión. Bueno, mi hermano. Aquí mi hermano, nosotros dos podemos compartir un poquito y hasta que mi hermano me abre audio es para conocer. Sí, señor. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano. ¿Qué más? Listo, ahí ya puedo. Bueno, mi hermano. Ahí ya puedo hablar, hermano. Mi hermano Andrés, buenos días. Buenos días, hermano Ricardo. Dios me los bendiga. Hermano, si nos puede acompañar con una alabanza, y vamos a hacer oración para empezar la reunión, para que nos participe en unas alabanzas tan maravillosas para negociar nuestros corazones con el Señor. Amén. Amén, mi hermano. Bueno. Salmo 63. Dios mío eres tú,
madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Cántico con la palabra. Que Dios me lo bendiga. Yo, mi hermano, verdad que se nos regocija mucho la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, que tu palabra dice que aclamemos a Dios con cánticos, Señor. Que le cantemos cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Pues tú eres digno de alabanza, Señor, digno de ser engrandecido, de ser glorificado, Señor. En esta mañana, Señor, nos unimos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, una familia, Señor. Somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios, Padre. Que tú has llamado de los cuatro extremos de la tierra, primeramente al judío y también al griego, Señor. Nosotros los gentiles, nos has también querido dar tu Espíritu Santo, Señor. Te has querido, Señor, llamar con un llamamiento para ser hijos de Dios, para ser herederos y coherederos con Cristo, Señor. Gracias por este llamamiento tan maravilloso que nos has hecho, porque es celestial, Señor, es un llamamiento eterno, es un llamamiento con preciosas y grandísimas promesas, Señor. Aquí estamos, Dios mío, delante de tu presencia con nuestras familias, presentamos nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, presentamos nuestros vecinos, nuestros familiares, Padre, los que están cerca, los que están lejos, para que alcancemos misericordia y gracia delante de ti para el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre Celestial. Por eso es que eres digno de alabanza, porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. Eres bondadoso, Señor. Eres paciente para con todos nosotros. No queriendo, Señor, que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Por eso cada día haces nuevas tus misericordias, Señor. Cada mañana, Señor, y tu fidelidad cada noche, Señor. Esperándonos, aguardándonos, extendiendo tu paciencia, Señor. Tú no retardas tu venida, sino como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente, Señor, estás esperándonos, Señor. Por eso te damos gracias en este día, Señor, por esta invitación que nos haces, Señor, para acercarnos al trono de tu gracia, Señor, a tu santa presencia, al cielo mismo, donde entró nuestro Señor Jesucristo como el primogénito ante la presencia del Padre para interceder por todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta invitación a esta gran cena, a esta fiesta de los tabernáculos, Señor. Nos gozamos en tu santa presencia, Señor, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo lo que no sea tuyo, Señor, todos los aires sean limpiados en el nombre de Jesús, y solamente ese viento apacible de tu Espíritu Santo sea en cada familia, en cada casa, en cada hogar, Señor, en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu ministrando en nuestros corazones con poder de lo alto, Señor, para que seamos libres, para que seamos fortalecidos, para que seamos perfeccionados, para que seamos afirmados como iglesia de Dios, Padre, para que seamos pueblo tuyo, para que seamos, Señor, lo que tú quieres que seamos, Dios mío. Hágase tu voluntad en cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor. Guárdanos cada día de todo mal, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre.
endereza adelante nosotros tus caminos y guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Padre. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Gracias por guiarnos toda sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder atesorar esta palabra en nuestro corazón, Señor, que tú nos has hablado. Hemos venido escudriñando sobre la fe y estamos aprendiendo, Señor, verdaderamente que buscamos creer en ti, confiar en ti, Señor. Estamos escudriñando sobre velar, Señor. Es importantísimo estar despiertos, velando, buscando tu palabra, vigilando por nuestras casas, por nuestras familias, Señor, y ahora nos has dado el escudriñar sobre el arrepentimiento, la arrepentirse, la importancia, Señor, de este tema que vamos a ver hoy. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor, y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. ¿Qué enseñador semejante a mí, Señor? ¿Quién enseñó al Espíritu o le aconsejó enseñándole, Señor? Tú eres Dios y todo lo que dice tu palabra es perfecto, es santo, es el consejo de Dios para nuestras almas, Señor. Tu palabra dice que el consejo de Dios es fiel, que hace sabia al sencillo, Señor. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, Señor. Eso es lo que quieres hacer en nuestras almas con tu palabra, convertirla, Señor, convertirnos a ti, que eres santo y justo, Señor, que eres verdadero, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Dios mío. Ayúdanos en este día y guíanos por el camino eterno, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, tu benignidad y tu paciencia para con todos nosotros, Señor, para con esta humanidad, hasta que se complete el número de todos nuestros hermanos, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, Señor, aleluya. Amén. Amén. Damos apertura a la enseñanza de la palabra. Hoy propusimos el tema del arrepentimiento. Y arrepentirse, que ya es el verbo conjugado, ¿no? Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, nosotros nos arrepentimos, que es importantísimo. Este tema que estamos escudriñando es uno de los temas importantísimos en la palabra de Dios, para salvación, para vida eterna, para misericordia, para bendición, para muchas cosas que hoy vamos a encontrar en la palabra, como Dios nos habla, la importancia de este tema para cada uno de nosotros y nuestras familias y nuestros vecinos y todos los que oigan el Evangelio. Amén. Entonces, damos apertura, mi hermano Jesús. Si algún hermano quiere empezar a participar en algún texto de la palabra, entonces, mi hermano Jesús, si quiere le doy apertura para que nos comparta ahí lo que significa arrepentimiento y los textos que el Señor nos vaya trayendo. Amén. Que los bendiga. Amén. Bueno, pues el tema de hoy que el Señor nos trae pues es del arrepentimiento. Entonces pues tomamos una cita como referencia que está en Mateo 4:17 y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces pues en base a este texto pues vamos a ver qué nos dice la palabra. Y así cada uno vamos a ir participando con lo que el Señor le ha traído durante la semana. El arrepentimiento significa sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer algo. Reconocer, corregir o enmendar algo. Cambio de opinión respecto a algo. Enmendar sus pensamientos. Y tiene unos sinónimos. Esos sinónimos son compunción, que es arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios, y propósito de no volver a actuar mal en adelante.
y es un sentimiento de aflicción producido por el dolor ajeno. Es decir, que cuando hay arrepentimiento, puede ser de la persona que cometió el error o puede ser de la persona que observó. Y por último tenemos contrición y encontramos el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado delante del Señor, pues Él no va a despreciar ese arrepentimiento, sino que lo va a aceptar. Sin embargo, hay unas características que demuestran el arrepentimiento, y es que debe ser un arrepentimiento sincero, donde haya comprensión de los errores y por lo tanto haya un reconocimiento de los errores que se cometieron. Para que haya ese reconocimiento, tiene que haber un cambio de actitud, de conducta y de mentalidad. Entonces, es decir, que no solamente con el hecho de nosotros decir que nos equivocamos y reconocer el error que hemos cometido o reconocer los pecados que hemos hecho, significa que vamos a tener ya una absolución, sino que debemos tener un cambio en la actitud, en la conducta y en la mentalidad. Tenemos que pedir perdón, tener una relación estrecha con Dios, y un ejemplo de esto pues lo observamos en Pablo, que más adelante vamos a ver una cita bíblica con respecto a esa parte. Entonces acá puse una frase para que la tengamos en cuenta, y es que el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Es decir, que cuando nosotros hacemos una obra de arrepentimiento, tiene que haber un cambio en nuestro estilo de vida. No es solo un ajuste mental, es una revolución de corazón y libertad de la esclavitud del pecado, que como fruto de esa revolución y libertad, ahora es andar en una nueva vida. Amén. Y el arrepentimiento es una actitud. Entonces, por lo tanto, depende de nosotros mismos que vayamos hacia ese arrepentimiento. Entonces, pues esa es como la presentación, la previa que queríamos hacerles para que nos llevemos como un significado y unas características de qué es el arrepentimiento y podamos entender un poco mejor pues este tema. Estas diapositivas las vamos a compartir ahí por el grupo para que también pues las puedan observar mejor. ¿Listo? Amén. Amén. Si hay algún hermano que quiera compartir algún texto. Listo, entonces no sé si algún hermano quiera empezar con lo que el Señor le haya traído. Nadie va a participar todavía. No, nadie ha escrito. Bueno, entonces voy a retomar el texto de Mateo 4 para que me regale un poquito de micrófono, hermano. Sí, señor, ya lo estamos escuchando. Retomamos el texto de Mateo 4. Quisiera que todos fuéramos buscando en sus Biblias el texto que vamos a ir viendo para que todos podamos, como dice la palabra del Señor, y que lea, entienda. Vamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar. Amén.
Mateo 4:17 dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno de los principales propósitos de Dios haber enviado a nuestro Señor Jesucristo es precisamente para traernos la predicación del arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante arrepentirnos de cualquier actitud incorrecta? Porque el Señor perdona nuestros pecados. Cuando hay arrepentimiento, pues hay perdón de pecados. Es uno de los frutos que se dan cuando uno de corazón se arrepiente, le pide perdón a Dios por algo que uno haya pecado. Entonces el Señor dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era el mismo Señor Jesucristo, el Mesías prometido que había estado profetizado en los profetas, que venía a traernos salvación y vida eterna, no solamente a los judíos, sino también a todas las otras naciones hasta el día de hoy. Entonces el Señor llama al arrepentimiento porque desde el principio de la creación todos pecamos, desde Adán todos pecamos y todos veníamos ligados con el pecado, de mentira, de malas palabras, de vicios, de pleitos, de contiendas, ¿sí? De todas las obras de la carne escritas en la palabra de Dios, cosas semejantes, como dice la Escritura, de adulterios, de infidelidades, de engaños, de malas palabras, de ofensas. Entonces, de todo eso era que el Señor decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hasta el día de hoy, y hasta el día que el Señor venga, Él estará hablando sobre esa necesidad del ser humano arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser perdonados y de hecho ser salvos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en su palabra, que entendamos la importancia del arrepentimiento. Desde antes del Señor Jesucristo ya el Señor había enviado a Juan el Bautista. Miremoslo ahí en Mateo 3:8. Mateo capítulo 3. Me gustaría que lo leyera mi hermana Rosita. Mateo 3, léalo desde el 7 y versículo 8 y 9. El 8, ¿no? Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Dile que se me es que... Mateo 3, del 8 al 9, hermano. ¿Me escuchan, hermano? ¿Me escuchan, hermano? Sí, le escuchamos, mi hermana. Sí, ahí la Dice así escuchamos. palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Entonces dice: haced pues frutos dignos. Versículo 8, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que era lo que hablaba mi hermano Jesús, ¿no? Un cambio de actitud. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Hoy en día muchos decir: no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Pero entonces el mensaje del Señor es que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Voy a poner un ejemplo. Un fruto digno de arrepentimiento sería que el que engañaba, entonces ya no engañe más, ¿sí? Ya cambia la forma de vida, ya hace las formas correctamente, ya
empieza a conducirse honestamente. Entonces es dar un fruto digno de un arrepentimiento verdadero, de confesarlo con sus labios y con sus obras confirmarlo, ¿no? Confirmar de que verdaderamente nos hemos arrepentido y ya vivimos una vida diferente. Me gustaría que Marcos capítulo 1, versículo 4. Marilén, Marcos capítulo 1, versículo 4. Busquémoslo para que lo leamos. Ya Mari lo va a leer. Para que le pongamos cuidado. Acá en el mensaje donde la palabra nos habla de ese arrepentimiento es con un propósito. Y el Señor, en su multiforme sabiduría, nos enseña el por qué la necesidad del arrepentimiento. Ya estamos viendo que el arrepentimiento es para perdón de pecados, una parte, ¿no? En Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, Juan el Bautista era el profeta enviado por Dios para anunciar la venida del Mesías, diciendo que preparáramos el camino del Señor, que enderezáramos nuestras sendas. En otra manera nos está hablando también de un arrepentimiento, ¿no? De recibir al Mesías que venía, y dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Hace 8 o 15 días veíamos sobre la fe. ¿Sí? Entonces aquí está hablando las dos partes: arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas, en las buenas noticias que el Señor Jesús nos trajo, de que por medio de ese arrepentimiento el Señor perdonaría nuestros pecados, de creer en el Evangelio, en su palabra, todo lo que Él nos traía. Hasta hoy así lo hemos experimentado. Mi hermano Andrés, en Lucas 24:47, hay un texto para que lo busquemos y lo leamos, lo compartamos. Lucas 24, verso 47. Amén, mi hermano. Sigue adelante. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. También. Entonces que vemos ahí que el Señor Jesús también comisionó a los que se les predicó a sus discípulos que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que para el Señor es muy importante que todas las naciones, los vecinos, las personas, conozcan la predicación del Evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos necesitamos y necesitan de Dios, necesitamos arrepentimiento para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Entonces, este también fue un mandamiento que nos dio, no solamente que Él predicó, sino también nos dio a todos los creyentes para que también prediquemos a todas las naciones el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amén. Para que las personas se reconcilien con Dios, porque el pecado hace que haya una pared intermedia, ¿sí? Sea la mentira, sea el odio, sea el rencor,
sea el adulterio, sea la fornicación, sea la avaricia, la idolatría, cualquier pecado hace una pared de enemistad entre el hombre y Dios. Entonces, cuando nosotros los seres humanos nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del pecado, alcanzamos la misericordia de Dios y el Señor perdona nuestros pecados, como decía mi hermano Jesús. Un corazón contrito, o sea, compungido, arrepentido, humillado, no despreciarás tú de Dios. Dios aprecia cuando el corazón está arrepentido y el Señor se agrada y hay alegría, hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere y así estaremos verdaderamente agradando a Dios. Que en el transcurso de lo que estamos compartiendo, que yo sé que el Señor empieza a traer luz a través de su palabra, que un hermano siente en su corazón, por el Espíritu siente compartir algo, envíe el mensaje autorizado a mi hermano Jesús y comparta lo que el Señor le va trayendo, porque esta parte es importantísima. Entonces, es necesario también, en el nombre de Jesús, predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amén. Los que hemos creído, nos hemos arrepentido, el Señor nos ha hecho un llamado, y entonces ahora empezamos también a llamar a otros a que también se arrepientan. Amén. Si alguien va a compartir, cedo el turno un poquito, y si no me avisa mi hermano Jesús, sigo adelante con otro texto de la palabra. Listo. O si alguien va a preguntar algo. La hermana Rosita creo que está escribiendo. Sí, entonces sigan, hermanas, las escuchamos. Pues mis hermanos, gloria a Dios por su palabra, que es luz para todos nosotros, escudriñando las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos 17:30. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Leyendo desde el principio de este título de la palabra, dice que fue una visita que Pablo hizo a Atenas, ¿cierto? Y en esa visita él se daba de cuenta de que habían muchas personas, lo que decía el hermano anteriormente, que creían en el Señor, pero a su vez tenían mucha idolatría, ¿sí? Entonces Pablo, él exhortaba como buen soldado de Jesucristo a la obediencia, a un arrepentimiento sincero, para que nada de estas cosas que ya se nos había hablado desde nuestros antepasados fueran otra vez levantadas en el pueblo del Señor, sino que antes bien todo eso fuera destruido para el bien y para la misericordia de cada uno de nosotros. ¿Mm? Entonces, pues esa es la exhortación que Pablo le hacía a la iglesia, y es pues la palabra que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos comparte a todos en esta mañana, para que no cesemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque sin duda alguna el diablo se viste de ángel de luz y siempre ha querido engañarnos con nuevas y modernas idolatrías. Gracias, hermanos. Hermano Jesús. Sí, señor. Dígale a Rosita que si quiere leer nuevamente el 29 y 30. El 29 y 30 el que acabo de leer. Listo. Dice la palabra: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Amén. Quiero explicar algo, hermano. ¿Cómo, hermano? Hay que hablarse. Señor.
Ahí lo estamos escuchando. Dice la palabra del Señor, siendo pues linaje de Dios, o sea, nosotros somos descendencia de Dios, creados por Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, la divinidad de Dios, sea semejante a oro, o plata, o pintura, o escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos pensar ninguna de esas cosas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, muchos de nosotros estábamos en ignorancia, engañados con todo esto, con las esculturas, con todo esto que nos enseñó la religión, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces ya la misericordia de Dios es tan grande que Él no vino a condenarnos, sino nos manda que nos arrepintamos y nos apartemos de todo lo que no es Dios, para que le demos toda la alabanza y la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, este es un llamamiento que Dios hace también en esa parte que citaba mi hermana aquí en Hechos de los Apóstoles, que es muy importante. Solamente hay un Dios y un solo nombre dado a los hombres, Jesucristo, hombre, quien murió, resucitó, está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por todos nosotros. Amén. Él fue el que murió en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces Él vino a traernos el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amén. Solamente por medio de Él es que somos cercanos a Dios. Si alguien más quiere compartir, mi hermano Jesús, que sigan adelante. El hermano Jaime. Siga, hermano Jaime, lo escuchamos. Sí, mi hermano, el Señor me traía Samuel 15, cuando el Señor manda a Saulo a que fuera y derrotara a sus enemigos, ¿sí? Y pues Saulo perdonó pues la vida de todos los animales, ¿sí? De todo el oro y todo eso. Y pues él... No se oye, mi hermano Jesús. Miramos qué pasó. Interrumpió la señal un poquito. Ah, no, es que silenciaron el micrófono. ¿Aló? 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 Ya. Ahí Sí, lo escuchamos. entonces cuando el Señor mandó a Saulo a que fuera y peleara y derrotara a todos los amalecitas, y el Señor Saulo perdonó la vida de todos ellos, ¿sí? Y por esa desobediencia, por no haber obedecido la palabra del Señor, ¿sí? Fue desechado de su reino, ¿sí? Es algo que de pronto nosotros no miramos, pero el Señor nos manda a que hagamos conforme a su palabra, y muchas veces no hacemos eso, sino que le damos lugar, ¿sí? A nuestra carne, ¿sí? A obedecer las cosas de nuestra carne. Y les quiero compartir acá en Samuel 1, 15, 22. Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas como en que obedezcáis a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos que por causa de la desobediencia y de haber no obedeció la palabra, ¿sí? Y de lo que el Señor le mandó, Él procuró arrepentirse, pero ahí la palabra bien clara nos dice que no hubo para él, sino fue desechado y fue
es sustituido su reino por causa de la desobediencia. Amén. Ujú. Amén. Amén, mi hermano. Ahí ya puedo seguir. Sí, señor. Dice la palabra del Señor que al que más se le dio, más se le exigirá. Saúl no era cualquiera, sino era un rey, puesto como rey sobre todo un pueblo, y desechó la palabra de Dios, y Dios lo desechó de su reinado, y Samuel el profeta se dolió, ¿sí? Pero no era la primera vez, sino ya habían sido varias veces que él no le importó el mandamiento del Señor. Entonces vemos que en el Evangelio de Lucas, que mirábamos que Dios manda a que se predique en el nombre de Jesús, es un mandamiento, ¿sí? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Quien deseche esto es como si desechara a Dios, porque es Dios quien lo mandó. Así Dios envió al profeta Samuel a darle mandamientos a Saúl, y él desechó. Entonces Dios también lo desechó a él. Entonces es así que Dios dice que él se agrada más, que si él, dice el Señor, ¿acaso Dios se agrada en los sacrificios, víctimas, holocaustos, más en que se le obedezca? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, de prestar atención, que la grosura de los carneros. Pues Dios se agrada de un corazón contrito y humillado, arrepentido. Él conoce los corazones y Él quiere que todos nosotros, en lo que humanamente estemos fallando, en lo que hagamos pecado, en esta semana, a veces Dios nos trae por el espíritu del año pasado cosas que necesitamos enmendar, sanar, y Él quiere que de corazón nos arrepintamos. Si hemos ofendido, si tenemos, es como si fuera una deuda que tenemos, hasta que uno no paga esa deuda no descansa, uno puede levantar la cabeza y muchas veces mirar a los ojos a las personas. Entonces así Dios quiere hacernos libres de toda deuda que tengamos, sea con el hombre o sea con Dios, porque Él precisamente vino a traer el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es así que Dios quiere es ayudarnos, dice la palabra de Dios, para la postre, hacernos bien. Él nos quiere bendecir, pero Él quiere nuestros corazones verdaderamente arrepentidos. Amén. ¿Alguien más, mi hermano? Tatiana. Bueno, amén. Buenos días, hermanos. Yo estuve leyendo en 2 Corintios, capítulo 7. Entonces yo creo que lo voy a leer completo, como para entender mejor. Entonces dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío. Con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte,
porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Entonces en el versículo 10, o sea, me tocó mucho porque dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, a mí personalmente como joven, muchas veces de pronto me pasó que, y me pasa aún así, que de pronto uno se aparta de Dios y siente como el vacío siempre, ¿no? Porque yo leía en un artículo de jóvenes cristianos que decía que el alejarse de Dios es como comer una ensalada de frutas al almuerzo. La llenura es momentánea. Entonces, de pronto así le pasa a uno de joven en el mundo. Y aparentemente pues a uno lo sacia, porque aparentemente pues sí, es delicioso y todo, pero pues no es lo mismo comer una ensalada de frutas al almuerzo que comer de pronto una bandeja paisa o algo así. Son dos cosas muy diferentes y lo relacionaban con el alejarse de Dios y con el mundo de un joven cristiano y el mundo pues de un joven como tal en el pecado, en el mundo. Entonces yo leía esta palabra y muchas veces estar triste, de pronto afligido en el mundo, es una tristeza, es un vacío que de pronto se siente siempre estando alejado de Dios. O sea, es un vacío que, aunque de pronto uno tenga amistades, tenga aparentemente mucho de lo que le brinda el mundo a uno, siempre va a existir ese vacío. En cambio, estar triste con el arrepentimiento de pronto del Señor y todo eso, produce salvación, es algo que nos lleva a perfeccionar nuestro camino. Entonces, eso les quería compartir. Fue la palabra que me tocó mucho. Y pues, no, el Señor nos hace un llamado también pues a los jóvenes a seguir en los caminos de Él, porque ciertamente no es fácil, pero Él nos llama pues ciertamente también a tener fe, lo que hablábamos las reuniones anteriores, porque cada día pues esto va a estar más difícil, pero pues el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos desde que estemos con un corazón arrepentido sinceramente. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Puedo retomar el texto 10? Ahí puedo seguir. Sí, señor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese texto de 2 de Corintios. En el verso 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Muchas veces Dios él necesita traernos tristeza a la vida del ser humano, ancianos, jóvenes, aún los niños, para producir en nuestras vidas arrepentimiento. Vea qué bendición, ¿sí? Aún Dios nos ayuda en esto, porque cuando uno coge malos caminos, pues el Señor permite
que nuestra vida produzca mucha tristeza y nos hace meditar en nuestros caminos y decir, Dios mío, Señor, perdóname porque me estoy alejando de ti. Perdóname, Señor, porque no quiero dejar tu palabra. Entonces muchas veces el Señor nos trae tristeza de muchas maneras, ¿sí? De diversas maneras. Cuando uno peca y comete cosas que no son agradables al Señor, Dios permite que se le traiga tristeza. Porque la tristeza es arrepentimiento, y producir ese arrepentimiento es para salvación, ya tan importante. Una de las partes importantes de la predicación del Evangelio, del arrepentimiento en el nombre de Jesús, es para salvación de las almas, ¿amén? Para salvación de que no hay nada de que arrepentirnos. Antes, al contrario, somos libres del pecado, ¿amén? Pero la tristeza del mundo, o sea, por las cosas del mundo, produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. La vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es muy maravilloso que aún Dios permite muchas veces tristeza en nuestras vidas para que nos arrepintamos, ¿amén? Dios produce eso. Él quiere que haya tristeza. Él permitió que cuando David pecó, se entristeciera, vino el profeta, le habló, y él se entristeció, y eso produjo el ir al Salmo 51 para humillarse y arrepentirse de corazón, y aún decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es importante esa parte que la tengamos allí en cuenta, ¿no? Cuando Dios nos entristece, porque nosotros queríamos hacer algo, pero que no era la voluntad de Dios, y Dios nos dejó, y eso nos trajo mucha tristeza, entonces eso produce arrepentimiento para salvación. Amén. Entonces que nos ayude a entender esa partecita y a tener en cuenta si en algo Dios nos está, estamos tristes por algo que Dios está produciendo esa tristeza porque Él quiere traer arrepentimiento, quiere producir en nosotros arrepentimiento para salvación y vida eterna. Amén. Si alguien más, hermano, pues que siga compartiendo. Además, es muy maravillosa la palabra. Bueno, pues yo tengo una palabra, pues con respecto a lo que les mostré de Pablo. Entonces, vamos a buscar Hechos capítulo 26. Hechos 26. 26. Listo. Vamos a leer desde el versículo 4. Entonces, digamos que acá tenemos 3 características que hay cuando hay arrepentimiento. Entonces, la primera parte nos habla del pecado, que es lo que nos lleva a nosotros a muchas veces caer y tener que buscar pues una ayuda. Entonces dice así la palabra. Vida anterior de Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pensé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Después nos habla Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Luego nos habla de la conversión de Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y por último tenemos: Pablo obedece a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y que toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, si nos damos cuenta, primero nos hablan de una vida anterior y Pablo muestra pues lo que nosotros hoy en día vivimos. Estamos rodeados de costumbres, digamos, de vivir bajo todos esos principios que la sociedad y el mundo nos ha implantado. Y después nos dice que todas esas cosas nos llevan a nosotros a ser perseguidores y a ser enemigos de la palabra. Muchos de nosotros no nacimos en el Evangelio, sino que nacimos pues haciendo obras mundanas y todo eso, pero por la gracia de Dios nosotros podemos tener una conversión, y eso es lo que nos relata pues Pablo cuando el Señor Jesús se le presenta y le dice que por qué lo persigue, y ahí él después le envía pues una visión, y esa visión es como la misión que el Señor ha puesto en nosotros para que a través de ese arrepentimiento que nosotros hemos tenido podamos llevar la palabra y otros sean arrepentidos. Entonces, pues digamos que este texto nos muestra las 4 fases que hay en el arrepentimiento, y entonces pues en la primera nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, y eso es lo que hace Pablo. Le dice a Agripa: yo viví una vida así, así, así. Luego entonces nos habla de un perdón, que es cuando Jesús se le aparece, y por último pues de las obras, y es que Pablo obedece a la misión que el Señor le da. Entonces esas 3 cosas son las que van atadas en cuanto al arrepentimiento, y que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un arrepentimiento sincero, porque de pronto Pablo pudo decir: sí, yo voy a dejar de hacer eso, pero de pronto pudo no haber obedecido el llamado que el Señor le tenía, sino él solamente tener la salvación para él.
Y nosotros muchas veces caemos en ese error porque queremos tener la salvación solo para nosotros. Y afuera hay muchas personas que necesitan ese arrepentimiento y esa oportunidad, así como nosotros la hemos tenido. Entonces, pues esa es como la enseñanza que el Señor me trae. Amén. Gloria a Dios. Amén, muy maravilloso, ¿no? Y vemos que Saulo de Tarso, de esa vida pasada que tenía, como decía mi hermano, aún desde su juventud, tuvo la necesidad de arrepentirse para ser un instrumento en las manos de Dios, ¿no? Tuvo también la necesidad, Dios tuvo que dejarlo ciego, como lo veíamos ahorita en Corintios, de una tristeza de él, según Dios, que produjo en la vida de Saulo de Tarso arrepentimiento, en ese caso, ¿no? Y vemos que estas cartas que estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Corintios, de Éfesos, todas fueron escritas por Pablo, guiado por el Espíritu Santo tan maravilloso, ¿no? Vemos que sí produjo verdaderamente arrepentimiento de la tristeza que es según Dios, que es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros para que podamos ser instrumentos de Dios para predicar a otros también el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amén. Si alguien más quiere participar, mi hermano, para seguir con otro texto. El hermano Jaime. Otra vez lo escuchamos, hermano. Amén. Sí, mi hermano. De lo que hablaba mi hermano Jesús del arrepentimiento de Pablo, como él hablaba, y la palabra de Dios dice que cuando el grano de mostaza cae a tierra y muere, este lleva mucho fruto, ¿sí? Y el Señor me llevaba a mí al Salmo 7, ¿sí? Plegaria pidiendo vindicación, ¿sí? Cuando, pues, lo que vemos acá en la historia de Pablo, que él comenta su historia, ¿sí? Y que también habla de la persecución. Aquí el apóstol David habla de también que viene perseguido. Les voy a leer un poquito de Salmo 7. El Señor Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta al Señor mío en juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos, el Señor juzgará conforme a mi justicia, conforme a la integridad. Entonces aquí nos habla en el Salmo 7, habla de que cuando hay un arrepentimiento, ese grano de mostaza muere y lleva mucho fruto y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿sí? De lo que hablaba acá el apóstol, el hermano Jesús, ¿sí? De esa persecución que estaba viviendo el apóstol Pablo por causa de ese arrepentimiento y de esa vida nueva que el Señor estaba produciendo en la vida del apóstol Pablo y que ahora pues el Señor quiere que en nosotros haya ese nuevo renacimiento. También el Señor me traía en segunda de Timoteo 2:14 de un obrero aprobado, ¿sí? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya fue efectuada y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Aquí nos está hablando de la fe, ¿sí? Porque esa fe produce arrepentimiento para llevar ese camino nuevo y vivo que el Señor nos ha llamado. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo el Señor, en la multiforme sabiduría, en su palabra, mirando aquí este texto que cita mi hermano en Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, verdad que mirando lo que estamos compartiendo, aparte de esa iniquidad, el Señor está llamando al arrepentimiento, ¿no? Apártese del pecado, arrepiéntase de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Es verdad que de una y otra manera el Señor nos viene hablando sobre la importancia del arrepentimiento, ¿no? De apartarnos de la iniquidad. O sea, la iniquidad habla de la maldad, del pecado, de todo lo que es malo, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios de una y otra manera en su multiforme sabiduría nos habla en uno y otro libro, queriendo el Señor tan maravilloso. Leí ahorita mi hermano en la carta de los Hechos, ya que por medio de ese arrepentimiento Dios nos va a dar herencia. Imagínense, Dios nos tiene una herencia, pero Él quiere hijos verdaderamente arrepentidos para darnos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, reservada para cada uno de nosotros, los que creamos en el Evangelio y del corazón nos arrepintamos. Amén. Mari les va a compartir otro texto de la palabra, entonces ya la paso. Ahí buscando sobre el arrepentimiento, hermanos, encontré ahí en Segunda de Crónicas 33, donde habla que Manasés fue un hombre muy malo, reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre, y también habla de que hizo pasar a sus hijos por el fuego, hizo muchas abominaciones. Dice que Dios había mandado al pueblo que, aquí dice, además de eso puso una imagen fundida hizo también en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregaré a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que todas las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó la oración y lo restauró a Jerusalén
y a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Después de esto, entonces ahí dice que Manasés era altivo y él adoraba a sus ídolos y todo. Pero después de que él fue puesto, Dios permitió que los ejércitos lo humillaran, lo ataran en cadenas y lo llevaran a Babilonia. Y entonces ahí sí, humillado, arrepentido también, grandemente dice ahí, Dios que conoce el corazón, vio que Manasés tenía un corazón humillado y grandemente arrepentido en la presencia de Dios de sus padres. Y dice que Dios oyó su oración, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado significa arrepentido, no desprecia a él. Me parece muy lindo que dice que él oyó esa oración y Dios volvió y lo puso otra vez como en su reino, ¿no? También aquí en Job 42, cuando le pasó todo eso a Job y después entonces él argumentó tanto y todo, entonces llega al capítulo 42, cuando Job habla y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice que cuando Job hizo esta oración, el Señor otra vez dice en el versículo 10, cuando él fue humillado y reconoció que Dios todo lo puede en nosotros y que se podrá esconder del pensamiento de Dios, entonces Dios quitó la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios permite muchas veces la aflicción en nuestra vida, cualquier cosa que nos pase y eso para tocar nuestro corazón, para que nosotros nos humillemos y reconozcamos que Dios todo lo puede y que podemos hacer, sí. Si Él es un Dios santo y nosotros somos tan solo hombres, ¿no? Entonces Dios permitió en muchos hombres del Antiguo Testamento también muchas aflicciones para que ellos reconocieran que había un Dios, como cuando Nabucodonosor, que Dios lo humilló al que dice él sabe humillar a los que proceden con soberbia, y cuando Nabucodonosor reconoció, entonces Dios lo perdonó. Entonces Dios nos perdona cuando nosotros reconocemos y nos humillamos y nos arrepentimos de verdad de todo corazón, porque Dios sí conoce el corazón de nosotros los hombres. Él sí, ¿a quién podrá engañar al Señor? Bueno, Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias. Amén. Sí, nos estamos dando cuenta tan maravilloso como Dios habla en una y otra manera, también de su misericordia y su paciencia para con el ser humano, ¿no? A pesar de que este rey Manasés era un rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios, el Señor también da oportunidad para el arrepentimiento. Y como citaba mi hermana Tatiana, y entonces nos trae esa tristeza que según Dios, dámonos como una ayuda para que en medio de esa aflicción reconozcamos que Dios es el único, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos reconocerlo, que es ya tan maravilloso como Dios humilla al rey Manasés, hace que sus enemigos le atrapen, lo lleven con grillos, lo metan en una celda que muchas veces nosotros humanamente nos sentimos como encarcelados, como encerrados. Dios permite muchas veces la aflicción porque Él quiere producir en nuestras vidas arrepentimiento. Entonces eso es lo que Dios hizo en Manasés y eso produjo ¿qué? Humillación. Entonces muchas veces Dios nos ayuda y nos lleva a situaciones en las cuales nosotros
Dios nos lleva a humillarnos, a arrepentirnos de corazón y a ver que la oración es oída en el reino de los cielos. Amén. Y Dios nos quiere llevar a eso, lo mismo que hizo con Job. También lo convenció de su ignorancia. A ti Dios también nos quiere convencer a nosotros de que somos polvo, somos ceniza, no somos nada, y que Él todo lo puede. Y ahí Dios se agrada, dice que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, hay alegría, Dios se alegra, y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y por eso es tan importante ese arrepentimiento. Dice que este hombre Job murió viejo y lleno de días. Imagen tan maravillosa. O sea, Dios lo prosperó. Después de que fue humillado, Dios lo prosperó y lo bendijo. Y al haber reconocido que no sabía nada, que Dios era el que sabía todo, entonces Dios el que lo prosperó, lo restauró, lo sanó y murió viejo y lleno de días. Vea todas las bendiciones que el Señor trae por medio y la importancia del arrepentimiento, ¿no? Trae muchas bendiciones cuando no se compungen y se arrepienten, pues el Señor trae muchas bendiciones. Por eso es tan importante este tema del arrepentimiento. Amén. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, para que la busquemos, voy a leerla despacito. Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 9. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vea que la paciencia de Dios es para salvación, ¿sí? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces por eso es que el Señor habla una y otra vez, en una o en dos maneras habla Dios, queriendo, y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana la misericordia de Dios está ahí queriendo que nos volvamos a Él, que reconozcamos, que lo busquemos, ¿sí? Y que reconozcamos que necesitamos de corazón, si algo hicimos mal ayer, si lo hicimos antier, si lo hicimos esta semana y no lo hemos enmendado, podamos en este día que nos está hablando el corazón, podamos delante de Dios hacerlo. Amén. Él nos quiere ayudar y Él es paciente, el Señor es paciente. Y aquí en Romanos 2:4, vea tan maravilloso lo que dicen mis hermanos. Búsquenlo ahí para que lo lean. Véalo mi hermana, quien no ha leído, para que nos ayude a leer un poquito. En Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer, hermano Jesús? Que levante la mano a alguien. Romanos capítulo 2, verso 4. La hermana Sandra va a leer el Romanos capítulo 2, versículo 4, mi hermano Ricardo. Bueno, mi hermana, véalo en el nombre del Señor. Amén. Oh, no menosprecia las riquezas de su benignidad, ni paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es una interrogación, ¿no? O más bien, está haciendo una pregunta, ¿no? Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vea tan maravilloso que aún la benignidad, la bondad de Dios es tan grande que Él nos está guiando al arrepentimiento. ¿Cómo nos guía al arrepentimiento? Por medio de su palabra,
muchas veces nos aconseja de una y de otra manera, nos habla aquí, nos habla allá, ¿sí? Nos trata de reconvenir, ¿sí? Entonces dice, guíame, Señor, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Perdona, Señor, todos mis pecados. Entonces nos está hablando de una y otra manera, porque su benignidad quiere guiar al ser humano, nos quiere guiar al arrepentimiento. O sea, lo que le hace es guiarnos, como un padre guía a un hijo. Mi hijo, no haga eso malo, no se porte mal, ¿sí? Entonces, cuanto más Dios, que lo sabe todo, nos guía, nos está guiando, porque Él quiere que de corazón nos arrepintamos. Voy a leer el versículo 5, que es un versículo un poquito duro, pero es importante. Dice el Señor, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya que cuando el corazón es duro, se endurece y no se quiere arrepentir, entonces dice el Señor que está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien. ¿Quiénes son los que hacen bien? Los que se arrepienten, hacen bien. Buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Entonces es tan importante. ¿Por qué la necesidad del arrepentimiento? ¿Por qué? Dios nos quiere evitar ira, nos quiere evitar tribulación, Dios nos quiere dar paz, nos quiere dar honra, nos quiere dar gloria. Por eso su benignidad cada día nos guía al arrepentimiento. Y muchas veces leemos en muchos textos, como leía mi hermano Andrés, en la vida de Saúl, todo eso nos quedó como testimonio para nosotros. Lo que ellos hicieron delante de Dios fue desobediente, desechó la palabra de Dios, este rey Saúl, y Dios conocía su corazón, que no quería arrepentirse, entonces el Señor lo desechó de su reino. ¿Sí? Y mientras que Dios conocía el corazón de Manasés, seguramente se iba a mirar y le dio una oportunidad, no lo guió al arrepentimiento y se arrepintió. Entonces vea que Dios ya conoce los corazones, Él escudriña, dice que Él mira las intenciones de los corazones. Imagínense, desde antes que hablemos, que oremos, el Señor ya sabe las intenciones de cada corazón, y por eso es que Él nos guía al arrepentimiento, porque Él sabe que nuestro corazón puede hacerlo, que muchas veces no quiere, no queremos, nos resistimos, pero Dios sabe que lo necesitamos y que lo debemos hacer, y Él nos guía a ese arrepentimiento. Este tema es pero maravilloso, de verdad que el Señor me gozo de todo lo que han escudriñado, de verdad que aprendo más y lo necesitamos oír para practicarlo. Me trae el Señor acá que el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento trae perdón de pecados. 1. Dice la palabra del Señor que el arrepentimiento trae bendición. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y dejará bendición? Pero sí, ciertamente la traerá, porque cuando uno se arrepiente, Dios trae bendición. Dice que el Señor nos ha dado arrepentimiento para vida. El arrepentimiento nos da vida y vida en abundancia, hermanos. Dice Dios que si nos arrepentimos del pecado, Dios también se arrepentirá del mal que pensaba hacernos y nos hará bien. Entonces el arrepentimiento nos trae bien. Aquí vemos que los que se arrepienten, los que buscan verdaderamente la voluntad de Dios, dice que Dios les dará gloria, honra y paz. Entonces el arrepentimiento nos da paz, el Señor. Como cuando uno tiene una deuda con alguien y la paga, descansa y dice, descansé de esa deuda de aquí y ahora sí. Gracias a Dios. El arrepentimiento nos trae gozo, el fruto del gozo. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Imagínense, alcanzaremos misericordia cuando hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento dice que Dios, por medio del arrepentimiento, nos libra de la muerte o de la condenación. Dice
que el arrepentimiento nos trae refrigerio. Dice, creer en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio para que venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. ¿Y saben qué es un refrigerio? Cuando uno está sediento, tiene sed, está trabajando, está sudando y alguien le trae un refrigerio. Eso es lo que nos trae por medio del arrepentimiento, un refrigerio, un descanso. Esa es la palabra del Señor. Arrepentidos y convertidos, y Dios les dará el don del Espíritu Santo. Vea que el arrepentimiento nos da el regalo del Espíritu Santo. Quiero que miremos ese texto, Dios mío. Yo lo tengo por aquí anotado. El don del Espíritu Santo. Arrepentidos y confundidos. Miremos ahí en Hechos de los Apóstoles. Este texto para que lo lea algún hermano y verá tan maravilloso. O sea que el arrepentimiento no es porque sí, porque arrepiéntase ya no, sino es porque Dios tiene muchas bendiciones cuando hay arrepentimiento de corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Algún hermano, alguna hermana que no haya leído, que quiera compartir, que quiera leer? Del 36 al 38 lo puede leer mi hermano Jesús. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uy, qué bendición, hermano. ¿Sí, tan maravilloso, hermano? ¿Sí, tan maravilloso? O sea que el arrepentimiento también, cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando Dios manda que nos arrepintamos es porque nos quiere dar el don, el regalo del Espíritu Santo, amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es maravilloso. O sea que el arrepentimiento trae una gran bendición, ¿sí? Trae mucha bendición. Seguramente que si escudriñamos más, son muchas malas cosas que el Señor habla sobre esa bendición que el Señor trae, el arrepentimiento. Vemos que Job se arrepintió, se humilló, y dice que Dios lo prosperó, como al principio mucho más, le cuadruplicó, le bendijo, y murió lleno de vida, lo sanó, lo restauró, quitó la aflicción de Job el Señor. Entonces así es cuando nosotros de corazón nos arrepentimos por algo que hemos pecado, que hemos hecho malo delante del Señor, de corazón allá cada uno, en el secreto, en la habitación con el Señor. Dios nos trae bendición tras sí, porque hay alegría, hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, que es lo que Dios quiere de todos nosotros, amén. Hay gozo, Dios se alegra, se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Para qué estamos? Entonces, no sé si alguien más quiera participar, hermano, o preguntar. Que pronto Carolina nos quiere compartir alguna pregunta, quiere preguntar algo, quiere compartir algún texto. Que bien puede. No, la hermana Carolina creo que se le perdió la conexión. Porque no está. Bueno, ahí está la grabación, se la podemos pasar, ¿cierto? Como que está, sí, señor. La conexión. Entonces, yo creo que este tema es... ¿Sí decía mi hermano? No, ya no hay más mensajes. Este tema, hay otra cantidad de textos que me puse a escudriñar. Yo creo que podríamos dejarlo para otra reunión. Y podríamos orar y el Señor me traía pues que todos oráramos con el Salmo 151. Y Dios que una vez dio ese cántico se le dio a mi hijo. Y quisiera compartirles ese cántico que una vez el Señor le dio precisamente en un momento de oración en el secreto. Dios le dio este cántico con el Salmo 51. Dice, el Salmo 51 dice, hermanos, arrepentimiento y plegaria pidiendo
purificación. O sea, ser purificado. Este fue un salmo que Dios le dio por el Espíritu Santo al rey David, cuando después que se llegó a Betsabé, y vino a él Natán el profeta, y revelado por Dios le mostró todo su pecado y su maldad. Entonces él empezó, quisiéramos que todos buscáramos ese Salmo 51, para que en sus casas todos lo leamos, lo lean conmigo, que es un salmo que siempre nos ha guiado a un arrepentimiento después de que hemos pecado contra el Señor. ¿Ya lo tienen ahí, hermano? Amén, hermano, ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Lean en sus casas con sus familias y digan: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. De esto es que Dios quiere que nos arrepintamos de rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces arrepentirse es reconocer y confesar. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio, por puro en tu juicio, sabiendo que el juicio de Dios es justo, que Él es puro. Amén. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros fuimos concebidos en maldad desde Adán. Todos pecaron, dice la palabra del Señor. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aún Dios ama la verdad en lo íntimo, que en lo íntimo de nuestro corazón siempre haya verdad, no que digamos una cosa, pero que en el corazón estamos pensando otra. Estamos maquinando maldad, como el Señor dice de los malos, ¿no? Con su boca bendicen, dice la palabra del Señor en otro salmo, pero maldicen en su corazón. Dios ama la verdad en lo íntimo, en el corazón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Allí donde Jesús nos mandó en la oración de Mateo 6, donde dice: cuando entren en el secreto, oren al Padre, entren en su aposento. Entonces allí en el secreto es donde Dios nos empieza a enseñar sabiduría, nos empieza a comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sí? Lávame y seré más blanco que la nieve. Imagínense, si Dios nos lava con su palabra, si Dios nos lava con su espíritu, seremos aún más blancos que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces ahí en medio de la oración del arrepentimiento se está pidiendo que el Señor nos limpie, nos perdone, nos limpie, nos purifique, que nos haga oír gozo y alegría, y se retirarán los gozos que has abatido. Ahí está la palabra que damos de Corintios: nos trae aflicción, tristeza, que según Dios, para producir arrepentimiento. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De verdad que para la parte del corazón es tan importante, ¿no? Es allí en el corazón donde dice la palabra en Mateo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los odios, las envidias, las idolatrías, los adulterios, las fornicaciones, todas esas cosas son las que contaminan al hombre. Ese es el pecado que contamina al hombre y del cual Dios quiere que nos arrepentamos. Por eso el salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites el regalo, el don de tu Santo Espíritu. Porque le damos allá que si nos arrepentimos, Dios nos da el don del Espíritu Santo, pero aquí vemos que David sentía que había sido quitado y decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ten misericordia. Vuélveme el gozo de tu salvación de espíritu noble y me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces cuando le pedimos a Dios que nos dé un espíritu recto, que nos limpie, que cree un corazón limpio, entonces también podremos enseñar a los transgresores los caminos de Dios y los pecadores se van a convertir al Señor. Líbrame, oh Dios, de homicidios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Muchas veces
cometemos homicidios con la boca, no literalmente con armas, pero sí con los labios herimos y matamos. Pero Dios quiere que nos arrepintamos y digamos, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificios que yo daría. Dios no quiere holocaustos. Dios quiere obediencia, Dios quiere arrepentimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu compungido, dolido por el pecado, arrepentido, al corazón contrito y humillado, como decíamos el rey Manasés, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión es la iglesia. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, hay muros caídos que solamente Dios quiere levantar en nuestras vidas, corazones desalentados por causa del pecado, por falta de arrepentimiento. Entonces, que agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda al todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pues cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios se agrada, y cualquier ofrenda que hagamos a Dios, Él se va a agradar de ella, porque hay un verdadero arrepentimiento tan maravilloso. Entonces, a eso es que nos dio el Salmo 51, amén. A arrepentirnos de corazón, a compungirnos, a reconocer que humanamente todos ofendemos, todos fallamos, todos pecamos, y que necesitamos arrepentirnos, y que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, amén. Su benignidad nos está guiando al arrepentimiento. Entonces, no sé, voy a compartir este cántico del Salmo 51, y no sé si mi hermano Andrés también tenga otro cántico sobre el arrepentimiento, amén. Dice la palabra del Señor, el Salmo 51. En piedad de mí, oh Dios, por medio de tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, toda mi rebelión, oh Señor Jesús, lávame, más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame, más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión, sabes siempre delante de ti. Contra ti, yo no he pecado, y he hecho lo malo, delante de ti. Contra ti, yo no he pecado, he hecho lo malo, delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, corazón limpio, mira y nueva un espíritu, presto en ti. Llámanos, Señor, lávame, más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame, más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Dios, corazón, y renuévanos, Señor, y renueva un espíritu recto en ti. Llámanos, Señor, lávame, más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame, más
Hermano Andrés, avance por cántico para que lo cantemos y oramos también. Ya la primera, quiero preguntar algo. Está listo para contar el amén. ¿Sí, mi hermano Jesús? ¿Sí se oye bien? Sí, señor. Que si mi hermano Andrés va a participar en una alabanza, entonces para que hagamos y oremos, amén. No, dice que no tiene alabanzas ahorita. Ah, bueno. Pues ahí, pues vamos a orar para despedir la reunión. Y hay otro canto que el Señor me traía, pues precisamente habla sobre ese tema que estábamos viendo. Casi todos lo saben, la Biblia. Porque todo lo que hay dentro de mí ser cambiado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón que todo lo que hay dentro de mí. Cámbialo, Señor. Ser considerado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón digamos al Señor, renuévanos, Señor. Ya no quiero estar igual. Como que hace Pablo, pero todo lo que hay, Señor, porque todo lo que hay dentro de porque todo lo que hay dentro de mi corazón que todo lo que hay dentro de mí ser cambiado, que todo lo que hay dentro de mi corazón
Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Se recrearán en nuestro teatro a ti. Oh, pero Señor, crea en nuestras vidas un corazón limpio, Señor. Todo lo que aún hay en nuestros corazones aún, como es nuestra lista de los pecados de nuestra juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, Señor. Crea en nuestras vidas un corazón limpio, recto de todos nosotros, Señor. Para así agradarte y poder hacer tu santa y perfecta voluntad, Señor. Extraña, Señor, tu camino. Enséñame tu senda. Encamíname tu verdad, enséñame. Porque tú eres el Dios que tiene salvación. Padre, te damos gracias. Gracias porque le pedimos que tu benignidad nos guía al arrepentimiento. Eres paciente para con nosotros y nos das nueva misericordia cada mañana, una nueva oportunidad para que haya vida, haya esperanza en tus palabras. Tu benignidad nos guía al arrepentimiento. Señor, síguenos guiando, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer todo lo que hemos pecado y pecado, no lo hagas, Padre. Perdónanos y ahora un ser humano que tenemos crucificados delante del Señor. Aquí nadie ganará nada, lo que es cada uno de nuestros corazones delante del Señor. Tú eres el juez de todas las tierras y harás lo que es justo, Señor. Gracias, te damos por hacerlo bien. La importancia del arrepentimiento que trae tantas bendiciones, Señor. Tú dejarás bendiciones a ti, nos darás el regalo del Espíritu Santo, nos darás paz, nos darás voz, Señor, nos darás verdadera libertad, Señor. Nos exaltarás porque tú nos mandarás a que tú vengas y para que tú salgas. Gracias, Señor, gracias porque verdaderamente es uno de los temas muy importantes en tu palabra, Señor, para arrepentimiento, para vida eterna, Señor, para que tengamos vida y
la abundancia, para que seamos libres del lazo del diablo del cansado, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Te hablamos y te bendecimos. Gracias por la visita de la iglesia, por el gozo de tu espíritu, por haber dispuesto tus corazones para oír esta palabra tan importante, Señor. Gracias por disponer en los corazones, Señor. Gracias por guiarnos, seguirnos guiando al arrepentimiento. Tengo por cierto, dice el Espíritu Santo, que el que comenzó en vosotros la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu amor, por tu paciencia. Bendice en el nombre de Jesús a todos tus hermanos, a grandes y a pequeños, cada día que nos damos con el Espíritu Santo, a toda verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús. Amén. También, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Si hay preguntas o algo, entonces por el chat pueden hacer las preguntas, pueden enviarlas al grupo de reunión. Amén. Estaremos pendientes y que Dios me los bendiga a todos y los guarde. Que los guarde, mis hermanos. Buena tarde, mis hermanos, bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, entonces Dios les bendiga. La reunión pues quedó grabada, entonces si Dios permite en media horita, una hora ya les envío el link por el grupo para que de pronto la compartan a los otros hermanos o a las personas que ustedes quieran compartir. Y también las citas bíblicas por el grupo de WhatsApp van a estar. Amén. ¿Cómo es esto? Mi hermano Jesús, una pregunta. Sí, ya les voy a hablar. Tatiana, mi hermana Rosita, mi hermano Andrés, que Dios los bendiga, queremos unos por otros. Mi hermana Carolina, que la bendiga. Y todos los hermanos que han podido conectar, que Dios los bendiga. Amén, que sigamos orando por los que no se han podido conectar, para que las ayudas se puedan conectar, que estos temas son pero muy importantes para todos. Que Dios me los bendiga, mi hermano, que muchas gracias. Saludos a la hermana y a todos los hermanos. Bueno, hermano, saludos también a todos. Dios les bendiga. Amén. Amén, que gracias. Que descansen.